vamos a parar sobre el anuncio de las medidas del Poder Ejecutivo y sobre los matices que ha planteado el Partido Colorado, sobre todo en la antesala a esos anuncios, ¿no? Ya el Partido Colorado estaba hablando de un tributo COVID, pero que incluyera también a los privados, ¿no? Recién estuvimos acá hablando con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y decía, bueno, la modalidad podría haber sido a través del IRPF, se podría haber instrumentado. ¿No? Lo tenemos al expresidente Julio María Sanguinetti ahí en línea con nosotros, vía Zoom. ¿Cómo le va, Sanguinetti? Buen día, gracias por acompañarnos. Mira, estamos bien acá con las imágenes inspiradoras de Martín Forlé, que nos lleva al Vaticano, nos muestra San Pedro, nos muestra la columnata de Bernini, nos habla en fin, de la Capilla Sistina, nada menos, Sí, ¿no? era para inspirarlo, Sanguinetti, era para inspirarlo porque sabemos todo lo que comprende el arte en su vida también, ¿no? Pero lo llevo al tema de las medidas, doctor. Yamandu Orsi recién decía, porque el Frente Amplio también está alineado con el planteo de que el tributo COVID para el fondo coronavirus abarque también el sector privado. Y él planteaba, capaz que a usted le parece una buena idea o no, que de repente se podría haber implementado a través del IRPF, ¿no? ¿Usted qué opina de esa idea? Creo que lo vemos de un modo totalmente distinto. Primera cosa, el planteo del Partido Colorado iba en la dirección general de qué, de que dentro del concepto de libertad responsable que ha manejado como principio general nuestro presidente, se hacía imprescindible el tomar medidas de reducción de la movilidad. Ese era nuestro punto de vista fundamental, por eso tuvimos esa reunión previa al Consejo de Ministros, con nuestros ministros, a los efectos de que ellos llevaran cuál era el punto de vista de nuestro partido en este momento. Es decir, que lo fundamental era y es eso. Lo fundamental era pedir y exhortar a que se tomaran esas medidas y a su vez exhortar a toda la sociedad, porque acá tenemos que estar todos convocados, justamente, todos convocados, a tratar de actuar en consecuencia también, a reducir al máximo la movilidad, tratar de vivir, como se dijo, en nuestra pequeña burbuja, cada uno saliendo solo lo absolutamente imprescindible, ¿no? A mí me toca mañana, por ejemplo, ir a vacunarme. Ahí va. Eso es algo imprescindible, ¿no? ¿Verdad? Claro, Bueno, ahora... esto me parece que es lo más fundamental del tema, ¿no? Del mismo modo se declaraba también la necesidad de que algunos sectores, los más afectados, merecieran ahora, además de los tratamientos generales que se han hecho con seguros de desocupación, con asignaciones, etcétera, unas medidas o programas, digamos, especiales. El tema que usted plantea, no estamos hablando de un impuesto, creo que ese es lleva el debate a donde no. Lo único que se planteó fue que, así como en abril y mayo hubo una contribución solidaria al fondo COVID de los sueldos elevados por 2 meses, bueno, se replanteara eso. Ese fue todo el tema. Estamos hablando de una contribución, estamos hablando de un impuesto permanente y nada. Lo mismo que se hizo en abril y mayo del año pasado, como una expresión de solidaridad colectiva de aquellos que, digamos, tienen sueldos elevados, una contribución por 2 meses. Claro, pero, es un tributo de solidaridad Sanguinetti, ¿de qué transitorio modo? Y no más que eso. Claro, pero ¿de qué modo se trasladaría esto al sector privado? Porque ustedes lo han planteado en la interna del partido y además preguntarle si se piensa hacer un planteo formal a la interna del gobierno, si se va a insistir con esta idea y bajo qué modalidad se podría hacer, ¿no? Porque también con su derecho los empresarios están diciendo, pero ya la pandemia nos ha pegado con el tema de los desempleos, la crisis económica, eso también es un costo para los privados, ¿verdad? Que tienen que sobrellevar, es decir, ¿bajo qué modelo se podría implementar esta idea? Pero mire, muy claro. Primero, esto lo tiene que definir la ley. O sea que simplemente ese es el punto. Segundo lugar, estamos hablando solo de aquellos niveles más elevados de sueldos del Estado o eventualmente privados, que asumo que es más difícil, de más difícil percepción. Esto lo tendrá que definir el legislador. Nosotros lo que dijimos y decimos, y yo personalmente repito porque creo que es lógico, en abril y mayo del año pasado contribuimos solidariamente. Hoy estamos
en una nueva etapa de la pandemia. La señora Merkel dice, esta es una nueva pandemia la que estamos viviendo. Bueno, en esa situación simplemente decimos, expresemos de algún modo nuestra solidaridad. Sueldos altos, estoy diciendo, no estamos hablando de gravámenes a la mayoría de los trabajadores ni nada por el estilo. No se pueden cambiar los términos, vuelvo a decir. Es eso, nada más. Lo mismo abril o mayo, que sirvió, fue un aporte y una expresión de solidaridad. Bien. Ese es el tema. No menos que eso, tampoco más que eso. Pero en referencia a los privados, porque ayer teníamos al ministro de Trabajo Mieres aquí en Buen Día y le consultábamos por la posibilidad de que los privados aporten algo a este fondo y decía que el gobierno lo había descartado porque no estaban de acuerdo con los impuestos. Entonces la consulta es, si no es a través de impuestos, ¿a través de dónde? Y si hay una propuesta formal o un intercambio ya consumado dentro de la coalición para que esto pueda llevarse adelante o que haya por lo menos una discusión. No, mire, el gobierno acogió lo mismo que abril y mayo, es decir, una contribución solidaria y los sueldos más altos del Estado. Lo otro no lo entró a considerar. Tampoco vamos a hacer una batalla de esto, ni mucho menos. Bien. Está muy claro. Nosotros propusimos eso, el gobierno acogió la idea, lo cual me pareció muy bueno, porque vuelvo a decir, es una expresión de solidaridad. No lo imaginemos como un impuesto, aunque técnicamente pueda serlo. Es eso, algo transitorio para esto. Bueno, el gobierno entendió que estaba bien en la parte pública, no en la privada, y bueno, Santa Pascua. No vamos a dar una batalla por eso. Simplemente nos parece que en cualquier caso se acoge el principio de esta contribución solidaria. Y me parece que es lo más importante, porque hoy tenemos que rescatar las grandes líneas, el gran espíritu de esto. Estamos en un momento muy difícil, indudablemente. Esto ha sido un rebrote demasiado fuerte que nos está reclamando a todos esfuerzo. A mí me preocupan muchas cosas, como por ejemplo la gente que está discutiendo las vacunas, la gente que está discutiendo la enfermedad misma, esas situaciones que terminan tan dramáticas como este muchacho de Cerro Largo de 27 años que negaba la enfermedad, que negaba la vacuna, que terminó muriendo. Entonces, esas cosas que no debieran ocurrir desde nuestro punto de vista. ¿Y en me parece que esto es muy importante. ¿Cree que es peligroso? Fíjese que se lanza la vacunación. En las prioridades estaba, por ejemplo, la educación. Bueno, usted vio que la aceptación de la vacuna fue muy limitada, nada menos que en el sector educación. Bueno, me parece que es muy importante generar esta conciencia de que estamos en una situación crítica, que tenemos que ir a la vacunación. Este es el último empujón, además. Claro. Yo lo pondré en ese contexto, además. ¿Por qué? Porque tenemos un horizonte, que es la vacunación. O sea, es un empujón fuerte, sacrificado, doloroso, seguramente, difícil. Hay mucha gente que sin duda tiene más dificultades que otras, no hay duda. Pero también hay que ponerlo en el horizonte de que esta es la última gran empujón, confiando en que, bueno, Julio, unidad, nos vaya sacando esta situación y la podamos dejar atrás. Sanguinetti, y hablando de estas personas, ¿no?, que niegan la vacuna, ¿usted cree que es peligroso tener un miembro del Parlamento como es César Vega del Peri que es negacionista y que está afirma que está con esta postura de no a la vacuna? ¿Es peligroso eso? Yo creo que sí, creo que es peligroso, no es novedoso. La historia de las vacunas en el Uruguay es larga. Ya en la época de la independencia estaba planteada y se requería la vacuna. Siempre hubo gente que se opuso, pero con el correr de los siglos, si algo ha ido quedando claro, es que las vacunas han sido fundamentales para la prolongación de la vida, mejor. Por algo la expectativa de vida, entre tantas otras cosas, fue creciendo por estos males, algunos de los cuales prácticamente desaparecieron. Aún hoy todavía tenemos vacunas obligatorias. Hay vacunas obligatorias, hay 8 vacunas obligatorias en el Uruguay de hoy, ¿no? Bueno, es que no estamos hablando de ninguna extravagancia. Esta vacuna no se ha impuesto por ley. No se ha impuesto por ley. ¿Debería hacerse o por lo menos para de cada uno? Pero me parece que sí, toda la ciencia, toda la experiencia mundial, nuestra propia experiencia histórica con las vacunas,
Yo viví de muy joven el tema de la poliomielitis, que fue en aquel momento la última pandemia así compleja, profunda, que se vivió. Si las vacunas son el instrumento con el cual la civilización ha podido lograr mayores expectativas de vida, mejor vida, justamente preservando a la gente, no hay ninguna razón sensata, racional, que permita lo contrario. Y vuelvo a decir, termina siendo, sí, negativo, porque hay mucha gente que puede creer claro, en esos temores que se instalan, esos fantasmas que se instalan y que luego terminan cobrando vidas. Vuelvo a decir, hay un ejemplo bien típico y bien notorio que ocurrió. ¿Debería ser obligatoria la vacuna para usted, Sanguinetti? ¿Debería ser obligatoria? Mire, yo hoy no tendría sentido poner obligatorio cuando todavía hoy no tenemos los medios para vacunar a todo el mundo. Recién hemos empezado. Yo diría que una vez que se vacunó a todo el mundo y estemos allá, digamos, como digo, por el mes de julio, a mediados del invierno, viendo cuáles son los resultados, habrá que discutirlo. Hoy no tendría sentido porque no podemos vacunar esta tarde a todo el mundo, ¿no? Claro. No se puede poner hoy, es obligatorio y cuando estamos haciendo. Es decir, que hay que vacunar a todo el mundo, ver cuáles son los resultados, confiemos en que sean los mejores posibles y luego allí se verá, se discutirá, porque también está claro de que no tenemos todas las respuestas científicas. Pero sí hay capacidad para cepa nueva, que es la que nos motivó justamente a pensar que había que cambiar la estrategia y que dentro de esta estrategia general de la libertad responsable ir hacia esas medidas de disminución de la movilidad que son imprescindibles para ver si podemos controlar esto. Presidente, pero sí está la capacidad además, una reflexión general, si me permite un segundito más. Sí. Y es que estamos en una etapa final, yo lo siento así, es la etapa final. El Uruguay, como sociedad toda, ha hecho un enorme esfuerzo. Dentro de lo penoso que todo esto, bueno, el Uruguay ha salido menos mal, ¿no? Porque al final del día la única cuenta que vale es cuántas vidas se salvaron, cuántas vidas se perdieron. El Uruguay perdió 24 vidas por casi 100.000 habitantes. Chile, que está muy avanzado en la vacunación, pero 120, perdió 120. Brasil 140, ni hablemos de España 150. Es decir, 24 contra 120 de Chile. Es decir, el Uruguay todo, y esto no es un mérito del gobierno, sino de la sociedad toda, ha logrado un gran resultado. Estamos en el final. Entonces, es muy importante que en este empujón de 2-3 meses nos vacunemos y nos cuidemos, porque la vacuna no resuelve el tema hoy. Tenemos que mantener el mayor esfuerzo para reducir la movilidad, cuidar las distancias y en consecuencia coadyuvar. Son dos líneas convergentes. Me parece muy importante mirar esto en el conjunto. Bien, no tenemos todavía la cantidad de vacunas para hacer la vacunación obligatoria para la población, pero sí para el personal de la salud, maestros y docentes que fueron grupos prioritarios. ¿Sería conveniente una obligatoriedad, por lo menos a estos grupos? Bueno, mire, probablemente sí. No hago de esto un dogma, pero yo diría que probablemente sí. Porque hay unas razones en las cuales tienen que convivir la democracia. La libertad y el orden público. ¿Qué es la libertad? El derecho a hacer todas aquellas acciones que me inspiran personalmente, siempre que no perjudiquen el derecho de los demás. Y ahí es donde viene el concepto de orden público, que es aquellas acciones propias que perjudican a los demás. Entonces, bueno, ese es el límite de la libertad. Entonces, cuando un docente se niega a vacunarse, pasa a ser un factor de contagio, bueno, está hiriendo, agrediendo el derecho de los demás, en este caso nada menos que los alumnos, los niños, los adolescentes, a pensarlo. No lo estoy planteando hoy, pero sí lo planteo como una exhortación de conciencia, que me parece muy relevante, que todos tenemos que tener. Muy bien, Sanguinetti, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Como siempre, muy gentil. Gracias a ustedes
Y sigan trabajando, que es muy importante, muy importante. Ustedes son más importantes que nosotros, los que hacemos política. De vez en cuando. No, los políticos también son importantes. A veces no se ponen de acuerdo, pero son muy importantes para la sociedad, usted lo sabe, como los periodistas también. Muchísimas gracias. Señor. Gracias. Que pase muy bien.